Cuando se formaron los continentes y las tribus se separaron, tuvimos que adaptarnos y continuar nuestro trabajo separadamente. Escogíamos entre ellos al hombre o mujer más evolucionados, cuyos cerebros habían desarrollado más que los otros, nos presentábamos a través de hologramas, enseñándoles todo lo que podíamos para que ellos continuasen su evolución. Estos seres que se comunicaban con nosotros se convirtieron para su tribu en los más sabios, porque eran seres que tenían poderes y que podían hablar con los dioses. Al principio, como siempre, cuando surge una buena idea dio excelente resultado, pero cuando una buena idea no es llevada por los seres adecuados al transcurrir el tiempo, la idea se fue distorsionando. Los seres que fueron escogidos por nosotros, delegaron el conocimiento a su descendencia y no para aquellos que realmente por merecimiento debían adquirir la responsabilidad de la transmisión. La descendencia no estaba preparada ni eran merecedores de tal labor. Muchos de ellos, atacados por la energía reptiliana enferma, comenzaron a distorsionar el conocimiento y sobre todo lo ocultaron para beneficiarse del inmenso poder que ello les daba. Manipularon, engañaron, robaron, falsificaron, traicionaron, inventaron y más por la enfermedad de Satien que los atacó llamada ambición. El desmembramiento, separación, lejanía, ausencia, disociación, dispersión, inconexión y autonomía de las tribus de esa época, continúa siendo hasta hoy en día, las características marcantes del mundo actual. Ustedes son individualistas, egoístas y aislados, no saben vivir en unión, con fraternidad y hermandad. Son separatistas, racistas, discriminatorios y segregacionistas. 117. Porque el conocimiento el ser uno es recibido en el idioma español, ¿tiene algún motivo? No solo el conocimiento el ser uno es recibido en el idioma español, miles de canalizaciones están surgiendo de América, esto se debe a que la estrella de las 6 puntas se encuentra en este continente. Es debido también a los 3 elementos, agua, fuego, aire, que intervendrán en el próximo alineamiento cósmico, los cuales unirán Oriente y Occidente para poderlo realizar. América es el continente que despertará a los otros, es aquí que se está realizando la alquimia de energía pensamiento positiva, es por esta razón que los mensajeros, los reencarnados de Lemur y Atlantis, han regresado para transmitir correctamente el conocimiento universal. Todos ellos se encuentran reunidos en el continente americano. Los avistamientos de ovnis, los orbs, las canalizaciones, los mensajes, libros y más, referentes al cambio del ser humano y del planeta, están germinando, floreciendo y naciendo de América y no de otro lugar. El idioma anglosajón y el español son sumamente importantes, porque son los que aún conservan los códigos nuestros, para activar el despertar de la humanidad. 118. Cómo intervendrán en el alineamiento cósmico los 4 elementos mencionados. La estrella de las 6 puntas se está moviendo hacia el continente americano. La punta del elemento tierra se está juntando con el agua, esta con el elemento fuego y este a la vez con el elemento aire. Significa, la tierra será regada con el agua. La energía material deberá ablandarse, tendrá que ser con el agua de la vida que hará de esa tierra una energía fértil y pronta para ser preparada, surcada y sembrada. La tierra, cuerpo material, dejará de apegarse a lo material, a lo denso y elevará su energía. El cuerpo material será depurado, con buena alimentación, leve, sana y nutritiva. Dejará de alimentarse con alimentos basura que le hacen daño. Los cristales del cuerpo material serán claros, diáfanos, nítidos y sanos, depurando con ello la sangre, la cual se aclarará y circulará por el cuerpo llevando por su universo, por su ser uno la sanidad y no la enfermedad. El agua apagará el fuego. El agua de la vida, o sea el conocimiento y entendimiento apagarán el fuego de las emociones alteradas, de las pasiones humanas,
convirtiéndolas en sentimientos profundos, donde la humanidad trabajará con el discernimiento, raciocinio, lógica, prudencia y equilibrio en sus pensamientos, obras y acciones. La pasión se convertirá en amor auténtico y por primera vez el humano sabrá lo que es amar de verdad. La tierra, el agua y el fuego se convertirán en aire. Es la energía del pensamiento, éter, será leve, sutil, diáfana y elevada. Es el conocimiento, entendimiento y amor, helio, que se expandirán por el planeta entero, llevando la palabra hasta los últimos rincones. Nada ni nadie dejará de nutrirse. El aire, los vientos, la atmósfera llevarán consigo el soplo de la vida, porque ustedes respirarán vida y no muerte. El éter y el helio se expandirán en el magnetismo y la presión de la gravedad disminuirá en sus cuerpos y en sus mentes. Será el continente americano, el encargado de esta tremenda e importante misión. Los mensajeros están trabajando incansablemente para que la gestión encargada sea cumplida lo mejor que se pueda. América tiene la facultad delegada de Lemur y Atlantis, para transmutar la energía reptiliana enferma en energía pensamiento positiva. 119. ¿Cuál será el idioma del futuro? Será uno solo. Ustedes regresarán a comunicarse por telepatía, regresando a sus orígenes, los símbolos. Pero como sucede en todo proceso, primero irán uniendo las palabras, luego mezclarán los idiomas, para después compactarlo en símbolos. El idioma futuro no será como el de hoy, ustedes combinarán símbolos matemáticos, siendo estos cada vez más comprimidos. Una palabra significará un número y este a la vez representará varios símbolos. La informática los ayudará a concentrar los significados. A través de la informática globalizada los idiomas se unirán y mezclarán. El español tendrá mucha influencia futura al igual que hoy en día lo tiene el inglés. Estos dos idiomas se juntarán a otros, convirtiéndose en un proceso lingüístico de transformaciones que al final dará un resultado único. Lo que queremos decir es que el idioma futuro tendrá su origen seramita, porque a pesar de las mezclas no se perderá la raíz, porque prevalecerán los orígenes más fuertes de cada idioma, que al juntarse darán el resultado esperado. Este logro ya fue totalmente estudiado y canalizado matemáticamente por nosotros, debido a la ramificación y derivados del lenguaje usado en los idiomas. 120. ¿Nos pueden dar un ejemplo? Por ejemplo, la palabra que. Hoy en día ustedes ya la escriben fonéticamente, por ejemplo, K, ella representa en la matemática el número 11. Este número significa el inicio de una serie más alta de números, simboliza el conocimiento y realización en un plano superior. Interpretado también como 1, Dios y el número 10, como Dios traído al mundo. Es el número llamado de las revelaciones. Como ven, en una sola letra ustedes tienen varias representaciones simbólicas. Así se comunicarán en el futuro, el conocimiento será increíblemente extenso, pero estará compactado. Es lo mismo que ustedes hacen con las computadoras. Poco a poco irán transformando y compactando los idiomas, en claves numéricas y simbólicas. 121. ¿Qué otras cosas compactaremos para que la información pueda caber en nuestros cerebros? Primeramente, sus cerebros irán desarrollándose de tal manera, que se dirigirá hacia el 100% de su capacidad. Hoy en día la grabación cognoscitiva del cerebro no llega ni al 20% y no es porque ustedes no tengan capacidad, es porque lo ocupan con energías pensamientos inútiles. El conocimiento y estímulo que ustedes reciben desde pequeños, no está de acuerdo a la verdadera función del cerebro. Ustedes están mucho más capacitados, hábiles e inteligentes de lo que les quieren hacer creer. Esta incapacidad en la transmisión del conocimiento planetario radica primero,
en la pésima distribución de la enseñanza básica y en intereses creados para que el conocimiento no llegue a las masas o sea a la mayoría del planeta. En el futuro florecerán verdaderos reformadores de la educación, enseñanza y difusión del conocimiento. Estos seres especiales batallarán para que el conocimiento llegue a ustedes desde pequeños. Surgirán nuevos métodos y técnicas psicológicas, simbólicas y telepáticas, donde el humano absorberá experiencias que lo conducirán al entendimiento rápido y conceptual. Al ampliar la capacidad de conocimiento y entendimiento útil, la expansión cerebral irá creciendo hasta llegar a su volumen máximo. Significa que los cristales de la energía pensamiento que ocuparán el espacio del cerebro, serán pequeños y diminutos, pero llenos de sabiduría. 122. ¿Cuál es la verdad de los Anunnakis? Son seres que vinieron de otro planeta y nos esclavizaron, ¿es cierto lo que dicen? Es verdad que esta especie, Anunnakis, estuvieron en el planeta cuando existía Lemuria y Atlántida fueron conocidos y reverenciados en esa época como dioses, ellos son oriundos de una realidad reptiliana. Cuando llegaron al planeta, no vinieron con la intención de esclavizar al hombre, al contrario vinieron por la curiosidad de saber que aquí ustedes albergaban energías, pensamientos reptilianos enfermos y por esta razón, quisieron ayudarlos, transmitiéndoles tecnología y avances científicos para ver si de esa manera ustedes avanzaban energéticamente. Entraron al planeta con el permiso de la Confederación Cósmica Interestelar y nuestro. Lo permitimos porque queríamos ver si las energías pensamientos reptilianos enfermos podían ser erradicadas por ellos, ya que pertenecían a Satien que era el planeta de origen de todos ellos. El experimento no dio resultado porque las energías provenientes de Satien se encontraban tan enraizadas en ustedes, que ya se habían hecho parte del hombre. Al no dar resultado el experimento se retiraron del planeta sin haberlo conseguido. Esta fue la primera y última experiencia que nosotros permitimos para el bien de ustedes. Los Anunnakis nunca esclavizaron a los hombres como ustedes dicen, los que esclavizaron a los hombres fueron siempre la energía enferma reptiliana encarnada y albergada en el hombre, el cual subyugó, oprimió y aprisionó al mismo hombre y que continúa haciéndolo en todos los tiempos. 123. ¿Cómo eran los Anunnakis? Son conocidos en la historia como, los Adonai. Seres reptiloides gigantes de casi 3 metros de altura, piel escamosa, esverdeada, brazos y piernas delgadas y largas, ojos grandes y oscuros, sin pelos ni cabellos. Esta especie existe actualmente en el universo y no está enferma, su energía se desarrolló de acuerdo a las directrices del universo. Son seres dedicados a la investigación, tecnología y ciencia. Trabajan mucho con el lado izquierdo del cerebro, poseen mucho conocimiento y entendimiento, mas el amor no es parte de su naturaleza. A pesar de todo son seres que en forma general, trabajan con la fuerza positiva del universo. Ustedes los confunden con los reptilianos enfermos, estos viven en el planeta Tera en ciudades dentro de la Tierra, los cuales son controlados por nosotros los seramitas, al igual que los reptilianos grises. Muchos sucesos descritos en la Biblia se refieren a la época cuando los Anunnakis estaban en la Tierra. La verdad sobre este periodo, podemos decirles, no dio el resultado que se esperaba. La Confederación Cósmica ordenó la retirada de los Anunnakis del planeta, porque ellos no pudieron controlar a los hombres del exterior porque los comenzaron a adorar como dioses y la historia se estaba repitiendo al igual que Satien. 124. ¿De qué constelación vinieron? Tienen cuerpo material como nosotros. Ellos pertenecen a la constelación de Taurus, cuarto grado, cuarto plano, tercera dimensión. Cada cierto tiempo esta constelación se acerca a la Tierra, mejor dicho cada 3,800 años, es ahí que ellos tienen la oportunidad de venir a. Ellos tienen la Tierra, pero esto no va a suceder,
puesto que la Confederación Cósmica no lo permitiría. Ellos tienen cuerpo material un poco denso, solo que es más sofisticado, depurado y de energía más sutil, pero es energía densa como la de ustedes. 125. Ellos estuvieron en Lemuria y Atlántida. Sí, fue en esa época que ellos estuvieron con ustedes. 126. Hay otras especies que los lemurianos y atlantes conocieron. No, la única especie que llegó al planeta en naves espaciales y que tuvieron contacto con ellos, fueron los reptilianos Anuakis y nosotros los eramitas. Los habitantes de Lemuria y Atlántida, descendientes de los primeros eramitas, tenían el conocimiento total de su origen y existencia, dominaban la comunicación telepática, los símbolos químicos y matemáticos. Eran dos civilizaciones muy adelantadas, las cuales perduraron miles de años. Todo lo demás, la historia hasta donde ustedes conocen, son imitaciones de las primeras y auténticas civilizaciones. 127. ¿Cuál fue el adelanto religioso de estas civilizaciones? Los primeros eramitas que salieron de la ciudad interna son los fundadores de las primeras dos grandes ciudades que al principio se llamaron Lemur y Atlantis. Antes de unirse con la mujer del hombre, los eramitas hicieron infinidad de experimentos en sus laboratorios para mejorar la evolución de sus hermanos distorsionados, logrando el mejoramiento genético a través de su propio DNA. Cuando salieron al exterior se unieron con la mujer del hombre, cuyo linaje y herencia ya había sido preparado con anterioridad. Procrearon a sus hijos y estos nacieron con dones extraordinarios, por esta razón fueron llamados hijos de los dioses. A partir de ese momento la evolución fue muy lenta, tanto, que los eramitas voluntarios no podían transmitir y enseñar todo lo que ellos sabían, el hombre no estaba en condiciones de asimilar lo aprendido, puesto que su cerebro se encontraba aún en estado incipiente de recuperación. Los eramitas tuvieron que esperar que el hombre del exterior se convirtiese a través de sus descendientes en un ser pensante, porque debía tener continuidad, correlación y comunicación en sus energías pensamientos. Todo este proceso se realizó en etapas y estas dos grandes ciudades también se construyeron de la misma manera. Entre etapa y etapa, sucedieron terremotos, cataclismos, separación de la masa tierra, especies de animales y plantas se extinguían y otras nacían. Conforme avanzaba la evolución del hombre del exterior, paralelamente sucedían las transformaciones en el planeta y en los seres que lo habitaban, separando los pueblos o uniéndolos, destruyendo ciudades y otras que nacían. Estas transformaciones es lo que llamamos evolución y en medio de todo ese movimiento energético, las ciudades avanzaban en su tecnología, ciencia, artes etc. Los seres adquirían conocimiento y entendimiento de ellos mismos y de su hábitat. Cuando surgió el Homo sapiens podemos decir, que comenzamos a recuperarlos. En el transcurso de la evolución ustedes fueron avanzando vertiginosamente, hasta que los voluntarios eramitas Radio, Bis, Tarik y Ak salieron de la ciudad interna y empezaron a transmitirles el conocimiento universal y es en esa época que los Anuakis aparecieron. Debemos entender que los sucesos acontecían en diferentes partes del planeta. En esa época los pueblos no se comunicaban como hoy en día y aquellos hombres un poco más adelantados que la mayoría, dejaban testimonio en sus escritos y dibujos de la historia de su tribu. Hace unos 120,000 años atrás, el hombre en forma general, ya se encontraba en condiciones de entender lo que se le enseñaba. Los descendientes de Radio, Bis, Ak y Tarik llevaban en sus energías pensamientos cristales mucho más avanzados que la mayoría de la tribu, eran más avanzados y mejor instruidos. Estos seres descendientes de los eramitas, eran los encargados de transmitir el conocimiento que les había sido legado de generación en generación. Por otro lado los eramitas, cuando encontraban en medio de las tribus algún ser que se destacaba,
que había evolucionado más que los otros y cuyo cerebro trabajaba en mejores condiciones, eran llevados cuando desencarnaban a la ciudad interna, para prepararlos en el conocimiento, así cuando ellos encarnaban nuevamente traían consigo grabado el conocimiento, de esa forma continuaban transmitiendo a los otros la sabiduría universal. Este proceso de enseñanza y aprendizaje fue efectuado muchas veces, hasta que el virus ambición de la energía pensamiento reptiliana enferma los atacó y aquellos que habían sido preparados con el conocimiento universal se enfermaron de codicia, utilizando el conocimiento a propio beneficio de poder y dominio de la tribu. Se autonombraron con títulos ostentosos de vanidad y soberbia, convirtiéndose en los grandes sacerdotes, los cuales ocultaron el conocimiento, arrastrando con ello a los demás a la oscuridad e ignorancia. Es por este motivo que ustedes no logran unir la verdadera historia, porque cada tribu testimoniaba lo que veía, escuchaba o le era contado a través de las generaciones. Las historias se convertían en leyendas y éstas eran transmitidas de boca en boca, tergiversándolas de tal manera que nunca eran contadas con la misma veracidad. Por eso siempre les decimos, que la historia de ustedes y del planeta, deberán descubrirla y recordarla con verdad, como acontecieron los hechos, de esa manera ustedes cimentarían sus vidas en hechos reales y no de fantasía. Los eramitas de Lemur y Atlantis se tuvieron que retirar, porque no había sobre la faz de la tierra ningún hombre o mujer con las condiciones propicias de tener energías pensamientos sanas o que podía recibir y transmitir el conocimiento universal. Estaban todos enfermos, ciegos, sordos y mudos de ambición. La comunicación con la ciudad interna se interrumpió y se desconectó. Los hombres del exterior se quedaron solos y solos tuvieron que continuar por mucho tiempo. El hombre del exterior comenzó a inventar y fantasear a sus dioses. Los creó en su cerebro basándose en mitos, leyendas, historias distorsionadas y tergiversadas, en irrealidades, sueños, pesadillas, miedos, apariencias etc. Los hizo a imagen y semejanza de él mismo y se olvidó por completo del universo, origen, creencia y de su realidad cósmica y eterna. Fue aquí en este periodo que la Confederación Cósmica nos mandó refuerzos, enviaron millones de energías pensamientos de otras realidades y constelaciones, las cuales se encarnaron en el hombre del exterior ayudándolo en la evolución y en su elevación. Estas energías pudieron recuperar algunos seres y fueron estos los que reanudaron las enseñanzas universales, ustedes los conocen como avatares, profetas, maestros ascendidos etc. Hasta hoy en día ustedes continúan creyendo en irrealidades místicas y fantasiosas, en duendes, hadas, ángeles, monstruos mitológicos y todo aquello que el ensueño, delirio, alucinación y espejismo de sus vidas continúa procreando. No quieren ver la realidad cruda donde están, son tan dolorosos los recuerdos que siempre están escapando de una manera u otra. Estamos tratando que despierten, lo estamos logrando en parte, pero aún tenemos una terrible barrera que son ustedes mismos. Nosotros los eramitas tuvimos que esperar que el hombre del exterior desarrollara su cerebro y que éste se amoldara para los acontecimientos futuros. Ustedes han estado dormidos por mucho tiempo, a pesar de todo, nunca los abandonamos, siempre hemos estado al lado de ustedes, ayudándolos a recordar. Hoy en día podemos decir que tenemos un despertar en masa, por esta razón estamos más cerca que nunca, nos verán en los cielos y serán testigos de nuestra presencia. 128. ¿Cuándo fue que comenzamos a despertar nuestras energías, pensamientos y volcarlas a la elevación energética? El verdadero despertar consciente del hombre espiritual se produjo hace más o menos 12,000 años atrás en los países nórdicos, Mediterráneo, América del Norte, América del Sur, Australia y Asia. Los hombres se encontraban aptos en el lenguaje de la comunicación, en la correlación de sus pensamientos y en la continuidad de sus vidas.
En ese tiempo se produjo el despertar consciente, el cual fue fuertemente reforzado por las enseñanzas de Joshua Emmanuel en el mundo occidental hace 2000 años y por los grandes avatares que han ido surgiendo en la Tierra a través del tiempo. El despertar consciente no se ha detenido hasta la actualidad. Lógico que debemos pensar que el despertar energético se produjo en etapas, alternadamente entre el surgimiento y decadencia de las civilizaciones. Ha habido aisladamente casos en donde el hombre se sumergió por épocas en la oscuridad y el ostracismo, pero después de un tiempo y a través del avance en la ciencia y tecnología, los hombres superaron esas fases y hoy en día podemos decir que es una civilización planetaria adelantada y progresista. Podemos decir que hoy ustedes se encuentran 50% despiertos en todo el planeta, falta completar los otros 50% para decir que el despertar consciente es general. 129. Existen los espíritus de la naturaleza. No los podríamos llamar espíritus, este término corresponde exclusivamente cuando nos referimos a la energía pensamiento elevada. Las energías de la naturaleza existen, ellas están encargadas y son responsables por el buen funcionamiento de la naturaleza. Podríamos decir comparativamente, que son los elementos, componentes y más, cuyo trabajo consiste en mantener el cuerpo denso del ser uno funcionando bien. Veamos un ejemplo comparativo, si se tratase del cuerpo material de ustedes, podríamos decir que las energías de la naturaleza serían, las enzimas, los jugos gástricos, moléculas, carbohidratos, azúcares, minerales, calcio etc. Los cuales se encargan de producir en el sistema digestivo una excelente digestión. El planeta Tierra tiene las energías que están siempre limpiando, digiriendo y distribuyendo a la energía, conduciéndola a los lugares que le corresponde. 130. Porque estas energías se presentan como, duendes, hadas, gnomos y otras figuras que pueden ser a veces bellas u horrorosas, las cuales están representadas muchas veces en nuestra literatura y en la historia. Las energías pensamientos que están hasta hoy en día, girando una y otra vez en el cerebro del hombre son símbolos, que nosotros los eramitas, les colocamos en la época en que ustedes comenzaron a aprender y correlacionar el lenguaje. La enseñanza consistía en representar figuras, sonidos guturales o dibujos, les enseñamos cómo hoy ustedes lo hacen con los niños, así comenzaron a comunicarse. Al principio imitaban a la naturaleza, llámese el reino animal o vegetal y a través de ellos, expresaban lo agradable y desagradable, por ejemplo, las figuras eran bellas o feas, los sonidos eran suaves o eran fuertes gritos y por último, los dibujos eran serenos o representaban actos desagradables. Los griegos transmitieron el conocimiento universal en sus grandes escritos mitológicos, expresados totalmente en símbolos que nosotros les enseñamos. Hoy en día ese legado importante no ha sido comprendido en su profundidad. Los estudiosos actuales de la historia, no han alcanzado a describir ni entender el inmenso tesoro escondido en sus páginas, simplemente lo han clasificado y concebido como historias fantasiosas de esa época. Igual ha sucedido con el legado histórico del Oriente, Egipto, Mediterráneo, Australia etc. Hoy en día estamos ayudándolos a sustituir palabras dentro del lenguaje, que ya se encuentran caducas por otras que serán usadas por ustedes en un futuro, llegando como dijimos antes, a la comunicación a través de los símbolos. Por ejemplo, espíritu, energía elevada, energía mental, helio. Alma, energía media, energía psíquica, magnetismo. Cuerpo, energía densa, energía física, gravedad. Negativo, electrón. Positivo, protón. Amor, quarks. Duendes, energía de la naturaleza. Hadas, energías positivas. Brujas,
energías negativas enfermas. Demonios, energía cinabria. Y mucho más. A través del conocimiento el ser uno y de los miles de mensajes que están recibiendo, los estamos introduciendo al lenguaje universal, para que ustedes renueven su léxico y puedan expresarse correctamente, de acuerdo a las directrices del cosmos. 131. Como unos seres como los Anunnakis que no conocen el sentimiento del amor y que trabajan con el lado izquierdo del cerebro, pueden ser pacíficos y no distorsionados, teniendo en cuenta que el lado izquierdo trabaja con la intelectualidad y esta es relativa a la ambición. Los Anunnakis son una especie reptiliana que se encuentra en la constelación Ursus, Osa Mayor. Efectivamente son seres que actualmente trabajan con el lado izquierdo de su cerebro, el lado derecho no lo pudieron desarrollar porque genéticamente se reformularon y con ello, atrofiaron el desenvolvimiento de su lado derecho. Esto no se produjo por voluntad propia, se originó por la ionización de su planeta, los genes hereditarios ya se habían contaminado y llevaban el estigma de la distorsión. A pesar que parte de la especie reptiliana dejó su planeta Satien, para irse a vivir a otros planetas de la misma dimensión y lo hicieron mucho antes que el planeta y los seres que lo habitaban se desequilibrasen y se enfermasen del virus ambición, toda la especie en forma general sufrió los efectos del embate de la ionización, cuyos resultados tergiversaron la fórmula universal. Esta especie reptiliana se distorsionó por la ionización, pero no por el virus ambición. Por este motivo ellos pudieron continuar trabajando con su lado izquierdo con el conocimiento y el entendimiento que el conocimiento universal le proporcionaba y le continúa suministrando, pero el amor nunca lo han podido conocer y menos entender. Es una especie sana, sus energías pensamientos están libres de la contaminación enfermiza del virus ambición. Su naturaleza se inclina a las ciencias exactas, como la investigación, ciencia, tecnología, matemáticas, etc. Las ciencias humanas la conocen, pero no le dan importancia y esto se debe a que su lado derecho no funciona. Son totalmente cerebrales, las emociones no existen en ellos y menos los sentimientos universales. A pesar que ellos no son iguales a la mayoría de las especies diseminadas en el universo, han comprendido que deben trabajar con energías positivas. Este entendimiento y conclusión se debe a que las energías pensamientos positivas les producen bienestar físico y mental. Están considerados por la Confederación Cósmica Interestelar como una especie progresista y desenvuelta. 132. Entonces ellos no forman su ser energético. No, no tienen esa posibilidad. Los reptilianos Anunnakis de la constelación de Ursus, Osa Mayor, han desarrollado y elevado solo las energías del alma, o sea, su energía cerebral, podríamos clasificarlos como almas muy evolucionadas. Cuando ellos desencarnan, su alma se disgrega y forma parte del colectivo, encarnándose para continuar con el progreso de su especie. 133. ¿Existen otras especies igual que ellos? No, en nuestro universo son los únicos que tienen estas características. 134. Porque la Confederación Cósmica no los ayudó como lo hizo por los 7 planetas que se enfermaron, permitiéndoles el derecho de recuperación, ayudándolos a activar su lado derecho y así poder formar su ser energético, como está aconteciendo con nosotros. Ustedes, al igual que los otros 6 planetas, se distorsionaron, enfermaron, desfiguraron, encubrieron y se deformaron, pero nunca se amalgamaron, ni se ionizaron. Esta es la gran diferencia. A pesar de todo, sus energías pensamientos siempre fueron libres y esa libertad les ha permitido el regreso. La Confederación Cósmica nunca abandonó a los reptilianos Anunnakis, siempre estuvieron con ellos. A pesar de todo el esfuerzo que realizaron, descubrieron que sus energías pensamientos no eran libres, formaban una colectividad de pensamientos y estos nunca pudieron separarse y ser individuales.
Por el proceso de ionización, las energías pensamientos fueron legadas de generación en generación, perdiéndose en ese transcurso la capacidad que tiene cada ser de convertirse en un universo independiente, en un ser uno con sus propias características. Los reptilianos Anunnakis forman una colectividad energética y todos juntos forman un ser uno. Por esta razón la Confederación Cósmica no pudo ayudarlos a que ellos formasen su ser energético, pero sí los apoyaron en el mejoramiento del alma, o sea, del proceso cerebral, transmitiéndoles el conocimiento universal.